Buenos días, Dios les bendiga. En este hermoso día vamos a seguir con la lectura bíblica. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 12, en el cual vamos a meditar bajo el tema perseverar en oración. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y ascendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de los de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanador de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados en espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque por qué poder salía de él y sanaba a todos. Cuando las personas seguían a Jesús, ellos sentían algo inexplicable. Ellos sabían que algo salía de él porque la presencia de él los hacía sentir eso. Cuando Jesús siempre atendía a la gente, siempre tenía tiempo para la multitud y nunca despreció a nadie. Fíjense que cuando hablamos de perseverar en oración, es la base que el Señor, la base para que el Señor pueda bendecir nuestro trabajo en su obra, nuestra vida espiritual diaria. En los tiempos antiguos siempre acontecían aquellos días que cuando Jesús subía al monte a orar, Él siempre buscaba una parte solitaria para buscar la presencia del Padre. Y pasaba la noche orando a Dios. Y como si fuera de día, Él siempre estaba orando, orando, de noche amaneciendo. Él llamaba a sus discípulos y escogía. Y Él oró, ¿verdad? Él oraba, Él escogió a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales Él también los llamó apóstoles, a los seguidores de Él los llamó apóstoles y todo. Pero queremos hablar de la oración. El Señor siempre, el Señor Jesús siempre quería Él escoger a sus apóstoles de entre las multitudes de sus discípulos. Había muchas personas, ¿verdad?, que lo seguían y eran discípulos, pero fue donde escogió a los apóstoles, los discípulos. Y es interesante cuando nosotros miramos que el maestro eh, llamó a Mateo, llamó a Marcos, llamó a Lucas, y se mencionan en los sucesos más relevantes, ¿verdad?, los nombres de ellos, pero solamente Lucas es el que nos cuenta que el Señor pasó la noche en oración antes de la elección, ¿verdad?, de sus apóstoles. Él pasaba en oración siempre para tomar una decisión. Nos aconseja la palabra de Dios que debemos de orar. Es necesario orar antes de vamos a hacer un trabajo, vamos a ir a platicar, a hacer una visita a alguien, tenemos que orarle al Señor. El Señor fue nuestro ejemplo. Él dice que antes de tomar decisiones, Él estuvo en oración para poder escoger a los que serían los apóstoles de ese tiempo. Y esta era una escena de la cual se trataba, una decisión de gran alcance. Se trataba del futuro del reino de Dios, de los apóstoles que Él iba a levantar para servicio de la obra de Dios. Y también de la ascensión de Él, cuando
Cuando Él se fuera, ya ellos iban a quedar preparados, era el legado que Él iba a dejar. Ellos deberían de llevar el Evangelio primeramente a Judea, a Galilea, pero después también más allá, ¿verdad?, de las fronteras de Israel, el mundo entero. Y todos los nombres de estos hombres iban a ser conocidos a nivel mundial, como lo vemos ahora a través de la Sagrada Escritura, porque serían escritos eternamente en el muro de la ciudad celestial. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis 21:14, también, ¿verdad? Ahí salen las personas que ya habían, cuando tuvo la revelación Juan, el hecho de que el Señor, como hombre dependiente de Dios, subió al monte para permanecer ahí tranquilo y apartado en oración durante una noche, ahí muestran la gran responsabilidad vinculada con la elección de los colaboradores más estrechos. Nos asombramos, ¿verdad?, de la manera de la sumisión del Hijo de Dios bajo la voluntad del Padre que se manifiesta en el monte. Y vislumbramos también cuánta responsabilidad implicaba la elección de ellos. Hay una gran responsabilidad de poder elegir las personas que van a tomar cargo de una situación. Pero para todo tenemos que perseverar en la oración. La oración es una base fundamental. No podemos nosotros hacer cosas sin antes haberle pedido al Señor. Tenemos que orarle a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por los esposos, esposas, por los padres, por los hijos, por los jefes, por los grandes líderes que gobiernan nuestro país, por los que tienen cargos en las iglesias, que son los que cargan con la responsabilidad de hacer las cosas correctamente, con sabiduría de lo alto. Y déjeme decirle, hermano, de que no desmayes en la oración. No desmayes, que el día que tú desmayas, ese día venía tu respuesta. Tenemos que aprender a tener paciencia. Pidámosle a Dios que nos revista de su paciencia. Alguien dice por ahí que cuando le pedimos paciencia al Señor es cuando más problemas tenemos. Quizás tenga que ver eso algo de cierto, pero el asunto es que al que Dios llama capacita. Y cuando nosotros le pedimos paciencia al Señor, es como que le estuviésemos diciendo, haz lo que quieras conmigo, Señor, pero ayúdame. Entonces vienen los problemas. He formado tu carácter. He formado tu carácter para que puedas ser revestido de paciencia. ¿Cuántos luchamos con los hijos? ¿Cuántos luchamos con los esposos, con las esposas? Sus caracteres, ¿verdad? Que somos diferentes, no somos iguales. A veces hay uno más pasivo que el otro, hay uno que es más violento que el otro. Pero hasta en esa área el Señor nos ayuda para poder aceptar a las personas tal como son y poder nosotros llevar la fiesta en paz, porque es duro cuando una persona es violenta, es duro cuando una persona tiene mal carácter, pero con Dios todo es posible. Por eso no abandonemos la oración, oremos sin cesar. En el libro de Tesalonicenses, primera 5:17 dice, orad sin cesar, caminando, haciendo los trabajos, que nuestro pensamiento esté conectado con el Dios Todopoderoso y que siempre le digamos, Señor, guarda a nuestros esposos cuando van a los trabajos, guarda a las esposas que quedan en casa, dales sabiduría, dales paciencia para que puedan gobernar a los hijos que se vuelven tan rebeldes por temporadas cuando entran en la adolescencia. Y estar orando y decir, Señor, revísteme de tu paciencia, revísteme de tu sabiduría, hazme paciente, hazme sabio, hazme prudente, dame inteligencia. Hay que estar en constante oración. Así es que este consejo se los dejo.
ora, oremos, caminemos, oremos, hagamos las cosas siempre con la oración adelante y digamos al Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Ayúdame, afirma mis pasos, mis pensamientos y no permitas que caiga ni a la izquierda ni a la derecha, que sea tu brazo que me sostenga. Así digámosle al Señor. Ese es el consejo que les dejo para este día. Y que Dios me los bendiga, me los guarde. Amado Dios, yo te doy gracias en este hermoso día por habernos dado vida, por habernos dado aliento de vida. Te ruego que en este día bendiga las familias, bendiga los hogares, bendiga las cabezas de los hogares, bendice tanto a las mujeres como a los hombres para poder llevar a cabo la misión que tú nos has permitido en este mundo, porque tú nos permitiste venir a este mundo para cumplir tu propósito. Ayúdanos, Señor, a que tú cumplas tu propósito en nuestra vida, que no seamos rebeldes, que no seamos irresponsables, que no seamos indisciplinados y mucho peor, indiferentes a ti. Que en este día los padres puedan ser revestidos de paciencia y sabiduría, las madres, las esposas, y que en este día la bendición de los altos no nos falte. Haz un vallado de ángel alrededor de nuestras vidas. Haz un vallado de ángel en las colonias, en las ciudades, en el país entero. Haz un vallado de ángeles alrededor de nuestras casas. Que la cobertura de tu Santo Espíritu sea con nosotros y que cada día seamos limpiados con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias a ti, Señor, y te presento cada persona que va a ser partícipe, Señor, de este consejo para que les ayudes, que los protejas y que nada de este mundo interrumpa los planes que tú tienes para con ellos y la decisión que ellos hayan tomado de seguir tus pasos. En el nombre de Jesús te doy honra y gloria. Amén.